Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Todo así, De por Dios. favor. Amén. Pensaba, y antes cuando el pastor comentó que me tocaba predicar, y leí este mensaje, en realidad, bueno, en varias partes, de pronto llegué a esto, me acordé más bien en mi mente de esta palabra. Y yo decía, si tuviera que ponerle un título, probablemente a este mensaje le pondría un mensaje, diría, aparentemente contradictorio. Porque parece contradictorio que Jesús, ¿cierto?, haga una invitación a descansar, pero nos diga que nos va a poner un yugo. ¿Cierto? Dicen, bueno, ¿cómo voy a descansar, cierto, teniendo un yugo sobre mí? Pero bueno, ahí hay que entender la palabra del Señor, ¿cierto? Por eso digo aparentemente contradictorio, porque en Dios no existen las contradicciones. Así es. Y Dios dice, ¿cierto?, que Él no miente, y es hombre para que mienta. Así es. Y por lo tanto, ¿cierto?, la palabra, lo que Él nos ha dicho, se cumple a cabalidad. Amén. Y bueno, la primera parte, ¿cierto?, de este mensaje dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús, no sé a qué respondía, no sé qué pregunta fue la que le hicieron, porque la Biblia no lo dice. Uno podría especular muchas cosas, pero la Biblia no dice cuál fue la pregunta, pero acá sí, ¿cierto? Al menos Mateo dice que Jesús respondiendo a alguien algo le preguntó. Y Jesús antes, ¿cierto?, en vez de responder, ¿cierto?, tuvo una pequeña oración o una interacción con el Padre. En el libro de Lucas lo dice de otra manera, dice que Él se regocijó en espíritu y que le dijo, ¿cierto?, al Padre, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, ¿cierto?, a los sabios, a los entendidos, y se las revelaste a estos niños. Así es. Y yo pensaba, decía, claro, seguramente Jesús vio, ¿cierto?, la multitud, quienes lo seguían. Vio seguramente quiénes eran los que ansiaban escuchar, ¿cierto?, su mensaje. Y probablemente ahí no habían, ¿cierto?, fariseos, a lo mejor no habían personas que eran en aquella época importante. Que pensar que la ley se estudió siempre en el pueblo de Israel. Y siempre hubieron hombres eruditos en la ley y que indagaban. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos en alguna ocasión que ellos eran bendecidos porque profetas y reyes habían indagado y habían buscado, ¿cierto?, habían escuchar esa voz, pero ellos eran bendecidos porque estaban escuchando la voz de Él, ¿cierto? ¿Y cuántos hombres quisieron vivir esa época? ¿Cuántos indagaron? ¿Cuántos querían saber quién era el Mesías? Y ellos tenían la oportunidad de estar con Él, con el Maestro, con el Mesías. Entonces, hermano, aquí dice, ¿cierto?, que Él se maravilló por eso. Porque esta es la sabiduría, ¿cierto?, que dice la palabra del Señor, que la sabiduría de los hombres, ¿cierto?, es una sabiduría diabólica. No es una sabiduría que viene del lado de Dios. Y generalmente, ¿cierto?, mientras más sabio se hace el hombre, más se aleja de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es. Porque dice que en vez de adorar al Creador, adoraron a la criatura, al Creador. Y eso es lo que ciertas corrientes políticas de nuestros tiempos, y aquí es donde los cristianos tienen que ser personas atentas a todo lo que está pasando, porque la Biblia nos dice cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y hay corrientes políticas que lo que buscan, ¿cierto?, es ensalzar la figura del hombre. Y no está Dios ahí. No está Dios en sus pensamientos, no está en sus ideologías. Por eso es que el cristiano tiene que estar apartado y lejos de todas esas cosas. Porque nosotros, hermanos, como dice aquí, nos reveló algo maravilloso. A nosotros se nos reveló sabiduría. Uno a veces piensa, hermano, y se da el lujo de decir, hoy día voy a la iglesia, hoy día no voy a la iglesia. Hoy día me acerco a Dios, hoy día me alejo de Dios. Y tomamos decisiones sobre nuestras vidas y meditamos muy poco
en que cuánta gente hay afuera que no tiene el conocimiento. Y el ser humano, hermanos, cambia por la transformación que hay en su mente. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Cuando dice, renovado, dice, por la transformación de vuestro entendimiento. Porque nosotros entendimos cosas que el resto del mundo no las puede entender. Hay gente que es a lo mejor muy erudita, experta en ciertos temas, ¿cierto? Y que nosotros lo podemos ver en televisión, hoy día ni siquiera en televisión, en internet, en YouTube, en muchos lados. Pero no tienen esto. Nosotros tenemos. ¿Sabe lo que todavía es más lindo? Mire lo que dice el versículo 27. La parte final del versículo 27 dice que ninguno conoce al Padre, ¿cierto? Si no es a través del Hijo, ninguno conoce al Hijo si no es por el Padre. Y dice, mire lo que dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Saben qué está diciendo eso, hermanos? Que nosotros fuimos parte, ¿cierto?, de esa selección que hizo Dios y que permitió revelarnos esta realidad del Evangelio. Sí, es algo tan maravilloso. El otro día hablaba con una persona, creo que fue, de hecho ayer o antes de ayer, una visita que tuve en mi hogar, y yo le conversaba de cómo hoy día vive, ¿cierto?, las personas y una juventud que no tiene propósito en su vida, que no saben qué hacer. Por eso el día que terminan un pololeo se suicidan. Amén, gloria a porque están Dios. vacíos. Y nosotros los cristianos, todo lo contrario, estamos llenos. Tenemos un propósito en nuestra vida y eso es lo que nos da la fuerza para seguir. Amén. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos situaciones y aquí cada uno, si converso con cada uno de ustedes, cada uno tiene una situación distinta, una dificultad, algo que está pasando, pero seguimos adelante. Amén. ¿Por qué seguimos adelante? Porque tenemos un propósito, porque Dios nos dio esto maravilloso. El mundo no lo tiene, hermano. Y por eso es que Jesús, ¿cierto?, miró a la multitud que tenía. Y hoy día nosotros podemos vernos, aquí entre nosotros hay solo gente sencilla. Aquí no hay nadie, ¿cierto?, quien sea más que el otro. Y si alguno se siente más que el otro, está en pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros miremos a nuestro hermano como si fuera superior. Mi Dios. Y aquí no hay nadie, hermanos, que deslumbre y que diga, no, yo soy distinto, yo soy especial. Yo no. A cada uno de nosotros, ¿cierto?, estábamos destinados, ¿cierto?, quizás, si no conocíamos a Dios, a la muerte. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero que el don de Dios es vida eterna. Así es. Es lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces, también nosotros, hermanos, nos miramos entre nosotros y nos alegramos. Y tenemos que decir lo mismo que dijo Jesús, ¿cierto? Agradecer al Padre, porque estas cosas maravillosas que a lo mejor había mentes privilegiadas que podrían haberlas entendido, no las entendieron. Sin embargo, nosotros sí las entendimos. Y no porque seamos especiales, sino porque Dios lo hizo en nosotros. Amén. Y por eso le dice sí, Padre, porque así te agradó. Esa fue tu voluntad. Y el Hijo se somete al Padre. Jesús siempre se sometió al Padre, a la voluntad del Padre. Entonces dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al mundo sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es un versículo, hermanos, tan clave para nosotros los cristianos, ¿cierto? Que para nosotros la única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. Amén. Por eso es que no hay forma, ¿cierto?, de acercarse a Dios sino a través del sacrificio de Jesús. A través de ese don, de ese regalo, ¿cierto?, ese boleto que Él nos dio, ese boleto de salvación, es que nosotros podemos orar al Padre. Cada vez que usted le dice que ora y se expresa delante de Dios, en su pensamiento tiene que estar de que usted solo puede hacer eso por la obra de Jesús. Y hay que orar pensando en esto. Porque por eso dice la palabra del Señor que Dios lo levantó, ¿cierto? Que Él se humilló hasta el polvo, hasta lo profundo, pero dice que por eso Dios lo ensalzó. Y dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Para que delante de ese nombre, dice, se doble toda rodilla. En el cielo, en la tierra y en el Amén. Entonces nosotros
Por eso cuando oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque reconocemos y en nuestra mente está la conciencia que si no es por el sacrificio de Jesús, Así es. esa oración no puede existir. Así es. Esa oración no puede pasar, esa oración choca arriba en el techo donde usted esté y no llega a ninguna parte. Amén. Pero como usted aceptó el sacrificio de Jesús en su vida, Así y es. como Jesús perdonó, ¿cierto?, sus pecados, y Él, ¿cierto?, pagó el precio por usted, para que usted Sí. pudiera vivir, entonces es que podemos orar al Padre. Amén. Así es. Y aquí está, hermanos, el versículo que Él les dijo, ¿cierto?, a esa multitud que Dios les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo pensaba, hermanos, en esta palabra y decía, bueno, ¿cuál es la carga que Jesús vio en los que estaban ahí? Y entendí, hermanos, que la carga de la que Jesús nos libera es la carga del pecado. Así es. Porque el pecado, hermanos, es una mochila, Amén. es una carga, que el cristiano cuando peca también la lleva. Así es. Por eso David oraba en su oración, ¿cierto?, le decía: mi pecado está delante de mí. Así es, mi Porque él Dios. decía: para donde yo me muevo, ahí está mi pecado. Quiero ir para allá y ahí está mi pecado, porque mientras Así es. Jesús no perdone y mientras no saque ese pecado de nosotros, ese pecado está ahí, hermano. Amén. Así es. Y esa es la carga que Jesús vino a sacar, ¿cierto?, de nosotros. Así es. Nos liberó de eso. Nos liberó del pecado, nos liberó, y gracias a eso nosotros podemos descansar. Entonces, pero por eso digo, en aparente contradicción, porque claro, Él les dice, ¿cierto?, llevad mi yugo después sobre vosotros. Entonces les dice: vengan que yo los voy a hacer descansar, y después les dice: lleven mi yugo. Entonces le dice: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿De qué voy a descansar? Sí, hermano, porque Dios te saca esa carga del pecado y tú te sometes al yugo del Señor. Amén. Y quizás a lo mejor aquí hay niños, hay personas que no saben lo que es un yugo, pero el yugo, ¿cierto?, es esta pieza que puede ser o de metal o de madera, que es muy pesada, ¿cierto?, y que se pone, ¿cierto?, sobre el cuello y que permite que otro pueda gobernar generalmente, ¿cierto?, a ese animal para poder hacer un trabajo. Pero el yugo se usa cuando hay que trabajar. Y cuando nosotros llegamos a la causa de Cristo, ¿cierto?, tenemos que ponernos este yugo. Dice la palabra de Así es, Dios mi que Dios. no les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y acá, hermanos, cuando nosotros llegamos a Dios, Dios nos quita esa carga de pecado, pero nos pone algo. ¿Cierto? Como nos ha enseñado nuestro pastor, ese versículo de San Juan, capítulo 13, ¿cierto?, donde le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Sí. que creyere y fuera bautizado será salvo, ¿cierto? Y nos ordena hacer esto, pero también ordena otra cosa, la palabra de Dios. Y les dice, ¿cierto?, a sus discípulos: id por todo el mundo. Y les dice que también tienen que enseñar a que guarden todas las cosas que Dios enseña. Así es. Porque esto no es cosa de bautizarse: yo estoy bautizado, estoy listo y ahora no. Esto es que hay un camino que seguir. Así es. Esto es convertirse, ¿cierto?, como dice la palabra del Señor, en esclavo pero por amor. Así es. Uno dice, imagínense, hermano, es que Jesús dio este ejemplo, ¿cierto?, de este hombre que tenía una deuda que era impagable. Podríamos ponerle quizás un número hoy día para que se entienda. Por personas para quienes este número no puede ser mucho, pero probablemente para nosotros pagar 200 millones de pesos es imposible. Y dice: bueno, Sí. y ni siquiera eso, porque esta deuda era tan grande que podríamos hablar de miles de millones de pesos. ¿Cierto? Esta deuda era tan grande que este hombre no tenía cómo pagarla. Y sin embargo, ¿cierto?, dice que el Señor le perdonó la deuda. Así es. Le perdonó la deuda, una deuda que era impagable. Y resulta que este hombre también tenía a alguien, ¿cierto?, un colega de él que también le debía plata, que estaba endeudado con él, pero era una deuda mínima. No sé, le debía, voy a poner un ejemplo, 30, 40 mil pesos. Y dice que él va, ¿cierto?, donde el otro lo agarra y le dice: págame todo lo que me debes, porque si no te voy a meter a la cárcel. Y a veces, hermanos, nosotros actuamos de manera similar. Pero, hermanos, cuando Dios nos perdonó una deuda que es tan grande, Sí, mi uno Dios. se siente comprometido, ¿no? Así es. Claro, y dice: yo no merecía esto, sin embargo Dios me lo dio, entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy por la vida tal cual feliz porque listo, ya no tengo la deuda?
No, ¿cierto? Uno dice, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo Así te puedo es, servir? Señor. ¿Cómo puedo imparte, retribuir, ¿cierto? Todo lo que tú hiciste por mí. Y eso es aceptar el yugo. Amén. El yugo del Señor. Entonces, Él nos llama, ¿cierto? Quita el pecado de nosotros. Pero nosotros tenemos trabajo que hacer. Por eso la Biblia habla de cada un yugo y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y además mire lo que dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque el descanso que Dios, muchas veces, si Dios no está preocupado de que nosotros, ¿cierto?, andemos por la vida ojalá sin trabajar en nada y proveernos todo lo que queramos como pajaritos, ¿cierto? No, porque la Biblia dice, con el sudor de su frente el hombre tiene que ganar su pan. Y el apóstol Pablo es más duro aún y dice, el que no trabaja, que no coma. Porque ya en esa época habían hermanos que no querían trabajar y querían llevarse la vida fácil. No es la forma, ¿cierto?, en que nosotros los cristianos estamos. Entonces, ¿qué hace una persona mansa? Pensemos en los animalitos. Por ejemplo, piensa usted en una cantidad de animalitos, de perritos, ya, que son tan queridos, ¿cierto? Hoy día mucho más que antes por todas las personas. Hay perritos mansos y perritos que no son mansos. ¿Qué hace un perrito manso? ¿Anda generando peleas con otros? Ese no da ningún problema. Los otros pueden estar agarrados ahí a mordisco al lado de él, pero el que es manso no genera problemas. Así es. Y nosotros, hermanos, en nuestra condición, ¿cierto?, en nuestra vida en la iglesia, cuando la Biblia dice que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser personas que tengan ese tipo de conducta, una conducta, ¿cierto?, que no genera polémica, que anda por aquí por allá, que no anda revoloteando por todos lados. La conducta de un hombre manso está distinta, se somete a la palabra de Dios, se somete a las autoridades que Dios ha dispuesto en la iglesia y no genera problemas. Es un aporte. Y una persona de condición humilde, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas más difíciles, hermano, es reconocer errores. Así es. Es decir, yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en lo otro. Y eso, hermanos, es humildad. Y nosotros tenemos al maestro, ¿cierto?, que se puso, por ejemplo, y dijo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde y van a tener descanso para vosotros. Si tienen estas condiciones que yo tengo. Entonces, claro, a veces nosotros, ¿cierto?, voy de nuevo, queremos solamente el beneficio de que Dios quite el pecado de nosotros y poder andar libres, ¿cierto?, sin ese peso, sin esa carga, pero no queremos lo otro, que es aceptar el yugo del Señor, ¿cierto?, y ponerse a trabajar para Él, y además, ¿cierto?, en esta condición de ser manso y ser humilde. Porque dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y mi carga. Ahora, ¿cuándo se hace fácil? ¿Cuándo se hace ligera? Porque la verdad que para todos nosotros, yo creo que no es tan simple decir, para mí el Evangelio ha sido, hermano, súper fácil. ¿Alguien aquí podría así como tan suelto el cuerpo decir eso? ¿Cierto? No, y para mí, no, qué carga, hermano, si no, yo no siento nada. Para mí ha sido pero facilísimo todo este tiempo, ¿no? Generalmente nuestras conversaciones son distintas, son otras, ¿cierto? Generalmente decimos, ay, que hermano, tenemos problemas. Pero decimos, pero hermano, estamos aquí y nos alegramos, ¿cierto? Hermano, pasó un año, nos estamos viendo de nuevo, qué alegría vernos, hermano, y nos alegramos de vernos de verdad. Y es una lucha, es constante. Y sin embargo, aquí dice el Señor que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Entonces, cuando estas palabras, hermano, en nosotros no está siendo una realidad, uno tiene que cuestionarse. Y uno tiene que decir, bueno, ¿por qué se me está haciendo difícil? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta moverme? ¿Por qué siento el peso, cierto? ¿Saben qué? Yo creo que esto es simplemente que nosotros no nos disponemos plenamente en la mano de Dios. Cuando nosotros nos disponemos en la mano de Dios, pero con todo. O sea, Gloria a Dios. Desaparecemos nosotros y solo está Dios. Entonces, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Muertos al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, yo ya lo vivo. Cristo vive. Y el pastor nos ha dado el ejemplo, dice, agarre a palo a un hombre muerto, vea si le reclama, si le pasa algo. Porque está muerto. Cuando nosotros, ¿cierto? Si queremos repetirlo del apóstol Pablo y decir que morimos juntos con Cristo, ¿cierto? Que estamos muertos para el mundo, ¿cierto? Y que vivimos para Dios. Eso significa, hermano, que a nosotros nos puede pasar un camión encima y no va a pasar nada porque estamos muertos para el mundo y viviendo para Cristo. Entonces,
cuestionémonos, ¿qué pasa cuando pasan los años, ¿cierto? Y ya estamos cerca de la muerte. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a dar ese paso al encuentro que toda la vida han predicado? Toda la vida han dicho, ¿cierto? No, nosotros estamos y cantamos, hermanos, alabanzas que son hermosas, que nos inspiran, ¿cierto? Y que nos gustan porque decimos, nosotros estamos esperando este paso, si es el paso más importante del cristiano. Es cuando decimos, ¿cierto? Quizás, ¿cierto? Vamos a poder decir, como decía Job, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Anhelamos ese momento, pero cuando estamos cerca, nos aferramos a la vida. Entonces, hermano, mire, el sentido de esto no es que nosotros salgamos de este punto, ¿cierto? Pensando que somos los peores cristianos ni nada de eso, no. Lo que tenemos que salir es pensando que no podemos conformarnos a como está. Amén. No podemos conformarnos. O sea, si nosotros, hermanos, cada vez que abrimos la palabra del Señor, yo cada vez que abro la Biblia, siento que me falta un mundo. Un mundo para poder agradar a Dios. Un mundo para sentirme, ¿cierto? El cristiano que quiero ser. Hermanos, Poderoso es mi Rey, aleluya. Sí, mi Señor amado, tú lo sabes, mi Rey. Tú lo sabes, mi Cristo, aleluya. Oh, sea tu nombre. tenemos que presentarnos, hermanos, delante de Dios con estas reflexiones. Porque si nosotros llegamos al culto, llegamos a la presencia de Dios, llegamos a orar, como ir a cualquier lugar, ¿qué sentido tiene? Así es. ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene salir de este culto, tal cual como vinimos? Así es. Y sin entregarle, hermanos, a Dios. Sí, es mi Dios. Sí, es mi Dios. Sin entregarle a Dios, hermano, lo que Él se merece. Así es, amén. Es mi Dios. Hermano, Él hizo todo por nosotros. Así es. Sí, es mi Dios. Dice el apóstol Pablo que Cristo es el que justifica. Así es. Y Él fue además, ¿cierto?, el justo y el que justifica. Así es. Y por eso dice el apóstol Pablo, entonces dice, ¿dónde queda la jactancia? Sí, es mi Dios. Ese versículo dice, o sea, ¿quién se puede jactar? Así es. ¿Quién puede pensar, ¿cierto?, siquiera que lo que tenemos es porque hicimos algún mérito? Así es. No hicimos nada, hermano. No, Señor. Gloria a Dios. Él dio todo por nosotros. Amén. Así es. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que tenemos que llegar a sus atrios con acción de gracia, Amén. con alabanza. Así es. Él dice también, ¿cierto?, en su palabra que Él al humilde lo recibe, ¿cierto? Sí, es mi Dios. Pero al soberbio no mira de él. Amén. Así es. Y nosotros, ¿cierto?, queremos estar cerca de Dios. Así es. Queremos estar cerca de Él, ¿cierto? Amén. Pero para eso, hermanos, tenemos que reflexionar en esta cosa. Y no podemos ser simplemente cristianos que se levantan en la mañana, Así hacen es. sus cosas, en el día llegan a dormir y no piensan ni meditan, ¿cierto? Así Y es, cada vez que Dios. llega la presencia de Dios, tiene que hacerlo de esta manera. Pensando, ¿cierto?, en cuán faltos somos. Pero que la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, se va a alcanzar misericordia. Amén. Así es. Entonces, hermano, yo lo invito a que en esta oración que tengamos después de este mensaje, meditemos un poco en esto, meditemos en todo lo que Él hizo por nosotros, en lo indignos que somos, ¿sí? Así es. De estar delante de su presencia. Sí, es mi Dios. Yo pensaba adelante, decía, Ay, Ramanda, hermano, si usted piensa que nuestro Dios es santo, usted dice, ¿yo cómo vengo delante de Dios? Sí es. Sí es, Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí es.
Entonces, hermanos, es donde aparece la figura de nuestro Señor Jesús. Así como antiguamente, ¿cierto? Los pecados del pueblo, hermanos, eran perdonados una vez al año. Porque se sacrificaba un animal y se vertía la sangre del animal sobre el arca del testimonio. Y esa sangre cubría, ¿cierto?, el pecado del pueblo por un año. Pero después volvía de nuevo el pecado, ¿cierto? Y al año siguiente se volvía a hacer lo mismo y era un ritual que funcionaba, pero que no era perfecto. Pero eso es lo que hizo Jesús por nosotros. La sangre que Él derramó por nosotros, ¿cierto?, limpió nuestro pecado. Amén. Hermano, ¿qué hizo usted? Cuando estaba en la presencia de Dios ahí, ¿cierto?, en el atrio y en el tabernáculo, el sacerdote, para entrar al lugar santísimo, ¿cierto?, tenía que estar limpio. Amén. Así es. Es más, que entraba amarrado por si acaso se moría en la presencia de Dios. Así es. Eso era presentarse en la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, llegamos a nuestros puntos tan sueltos. Así es. Y cantamos, ¿cierto? Le cantamos a Dios, Santo, 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 Señor. Yes. Y nosotros llegamos a la iglesia, hermano, sin meditar. Deberíamos entrar a su casa. Así es. Sí es mi Dios. Ayúdanos, Señor. Bendito es tu nombre, Rey de la gloria. Deberíamos entrar de rodillas. Sí es mi Dios. Gloria a ti. Sí, Señor. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor que Él busca verdaderos. Sí es. Un verdadero adorador, hermano, no se mueve con la música. Sí es. No se mueve con una letra que inspire. Sí es. Un verdadero adorador, hermanos, es aquel que tiene la conciencia clara de que cada vez que se presenta delante de su Dios, lo hace, ¿cierto?, con temor, con temblor, con reverencia, porque su Dios es santo, porque su Dios es grande, porque su Dios es poderoso. Ese es el verdadero adorador, el que canta pensando lo que está haciendo, Así el que es. ora pensando lo que está orando. Por eso nos dice la palabra del Señor que nosotros no hagamos repeticiones vanas. Amén. Repeticiones como hacen, por ejemplo, los católicos. Sí. No, nosotros oramos a conciencia. Y sabe, hermano, que no sé si usted lo ha experimentado, pero a veces hay oraciones tan breves, tan cortas, Amén, Señor amado. pero que son tan sentidas. Así es. Y cuando usted lee la Biblia, estos hombres, ¿cierto?, que elevaban oraciones a Dios, eran oraciones. Gracias, Señor. ¿Cuánto demoramos en leer una oración de Nehemías? Amén. ¿Demoramos 2 minutos en leer? Ni eso. Así es. Quizás demoramos 1 minuto. Pero es una oración en conexión con Dios. ¿Cierto? Y quizás, yo no digo que la oración es larga y mal, no estoy diciendo eso. Pero digo que no tiene sentido la cantidad, sino la calidad de lo que hace delante de Dios. Eso es lo importante, ¿cierto? El Señor les bendiga, hermanos, esta tarde. Yo espero que cuando oremos después de este mensaje, ¿cierto?, podamos reflexionar en estas cosas, porque a eso venimos a la casa de Dios. Usted se va tal cual como vino, hermano. Suena feo decirlo, pero probablemente perdió el tiempo. Así es. No podemos salir de la misma forma. Cuando nos acercamos, cuando venimos, cuando nos juntamos, cuando nos congregamos, Así es. Mi tenemos Dios. que irnos con algo. Amén. Tenemos que irnos con algo. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir Así en es, el Dios. Cuando nosotros no tenemos esto, hermano, andamos por el suelo a veces. Así es. Pero cuando tenemos, ¿cierto?, a Dios, cuando nos sentimos en nuestra vida, eso es lo que es cierto. Eso es lo rico que tiene esto de ser cristiano y de ser Amén, cristiano. Que es algo, hermano, que como decía delante, los demás no lo tienen. Pero nosotros lo tenemos y somos bendecidos. Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde y glorificado a Dios. Este es mi hermano Claudio. Amén. Gloria a Dios.